6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al periodista investigador de Código Vidrio, una investigación que ha hecho en conjunto con Vistazo sobre los contratos con China. Y dice esta investigación documentada, en donde cita casos como el Hospital de Pedernales y la ejecución de los contratos con la República Popular de China, que dice que no fueron buenos, bonitos ni baratos. ¿Qué pasó con esos contratos, Arturo? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros estamos siguiendo desde hace varios meses lo que pasó con China desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, para un poco analizar cuál ha sido la repercusión, el estado en que se encuentran esos contratos. Y lo que hemos visto es un patrón, ¿no es cierto?, de un patrón sistemático que se cumple en buena parte de las contrataciones. Este último reportaje que publicamos ayer, precisamente en la alianza con la revista Vistazo, pudimos tener una panorámica de 20 empresas, y lo que encontramos es que básicamente la mayor parte está en sectores estratégicos de estas 20 empresas, y lo que se ve de manera constante es que en general varias empresas, por ejemplo, no pagan impuesto a la renta, ¿no es cierto? 4 de las empresas. Luego tenemos presentes siempre tensiones y conflictos legales. Hay problemas por los incumplimientos de los contratos, por la forma en que se celebran. Entonces suceden litigios, como ya hemos visto lo de Coca-Cola Sinclair, que es un conflicto interminable, de esa obra que empezó en el 2012. Luego también hay obras con muchos retrasos y con sobreprecios importantes de hasta el 500%. Hay incumplimientos de todo tipo y compras inútiles, o sea, que no se justifican o que han estado abandonadas durante mucho tiempo y que han tenido que ser de alguna forma retomadas por un gobierno después. Eso pasó, por ejemplo, con el gobierno de Lenín Moreno, cuando tuvieron que intervenir directamente ante un incumplimiento de CAMSE en este plan de vivienda que fue como el proyecto estrella del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, en vista de que CAMSE había subcontratado toda la obra, ¿no es cierto?, a una empresa local, cuando sabemos que la subcontratación no puede pasar del 30%, pues lo que hicieron es subcontratar el 100% de la obra. Luego ya no hubo recursos para pagarles y ese proyecto se paralizó por cerca de 8 o 10 meses, causando un perjuicio a la comunidad. En síntesis, lo que vemos es que hay una cadena de irregularidades, de problemas, que en general le pasan la factura a quienes estaban esperando esos proyectos, al Estado, porque no recibe las obras y el cumplimiento de una manera efectiva. Y también, en este caso, lo que hemos concluido nosotros es que efectivamente los proyectos que se vendieron desde el gobierno de la Revolución Ciudadana como un gran estímulo, ¿no es cierto?, al desarrollo del país, no fueron tan buenos como se vendieron, ni bonitos ni baratos. O sea, en realidad le han costado mucho al país, y no olvidemos que la mayoría son créditos atados a la entrega de petróleo. Y eso, por ejemplo, encontramos en la investigación que publicamos hace 2 semanas en torno a lo que pasa en el Yasuní, cuando las empresas que más se han beneficiado de ese crudo han sido precisamente las empresas, y tenemos comprometido para pagar a China ya del petróleo del Yasuní. Se habla tanto, ¿no es cierto?, de la polémica consulta que se va a hacer en las siguientes elecciones, pero lo que hemos encontrado es que hasta el 2027, Miguel, el país tiene que comprometidos con China 101,8 millones de barriles de crudo, y la mayor parte a Petrochina. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de perjuicios permanentes, de que ellos nos dan los créditos, pero también tenemos que contratar a las empresas chinas, y luego hay problemas en ejecución de las obras, dilaciones, líos legales. Bueno,
Entonces, para nosotros resulta importante, Miguel, hacer esta fotografía para que el próximo gobierno, porque este gobierno realmente no ha hecho nada respecto a China, más allá de cosas muy puntuales, para exigirles cuentas antes de entrar, por ejemplo, al Tratado de Comercio. Yo creo que hay como una condescendencia con China sin que se pueda realmente aclarar lo que ha pasado en los proyectos para poder avanzar en otro tipo de acuerdos. Arturo, leíamos esta investigación en donde da cuenta que solo a la empresa china CAM desde el 2012 había recibido al menos $1.000 millones en contratos de obra pública, es decir, estuvieron en diferentes contratos y ejecución de obras. Así es, ellos estuvieron en obras a todo nivel y eso continuó con el gobierno de Lenín Moreno. El caso más ejemplificador de esto, el que es simbólico, es precisamente la construcción del hospital de Pedernales, que ya vemos lo que pasó. O sea, esta obra se supone que empezó después del terremoto y todavía no se entrega. Esperemos que lo que está previsto es que para el próximo mes ya se pueda hacer la entrega oficial de ese hospital, pero nuevamente las dilaciones y un tema que es recurrente también, Miguel, es la corrupción. No solamente, o sea, ¿qué es lo que hemos visto? Que los proyectos chinos entran con fuerza en un esquema en el cual hay corrupción en el aparato estatal. ¿Quiénes consienten estas prácticas? ¿Quiénes no exigen a las fiscalizadoras que cumplan su trabajo y les exijan a las empresas chinas que se rijan a los términos del contrato? Son las autoridades de los gobiernos. Entonces, China, si bien es cierto que es la que está usufructuando de estos proyectos, yo creo que el principal responsable de lo que ha estado ocurriendo ha sido el Estado ecuatoriano y el gobierno, y tres gobiernos consecutivos, sobre todo los gobiernos de la Revolución Ciudadana y de Lenín Moreno, que realmente dejaron pasar y dejaron hacer muchísimas cosas. Entonces, los chinos se sienten cómodos en un ambiente en el cual pueden hacer prácticamente lo que les da la gana, porque no hay un trabajo de fiscalización que les exija hacer lo que tienen que hacer, y están como pez en el agua, en ese espacio, ¿no es cierto?, en el cual el gobierno es complaciente y ellos siguen cometiendo abusos porque no hay quien les detenga, pese a que evidentemente en los contratos hay las cláusulas en las cuales se establecen garantías, pero luego no se cumplen o se dilatan los pagos, porque hay este condicionamiento de quien da la plata puede establecer las condiciones de facto, aunque los contratos digan otra cosa. Creo que esas son reflexiones que hay que hacer desde el gobierno, porque la principal responsabilidad de las contrataciones es del gobierno y no de China. China tiene que cumplir los términos en los cuales se establecen los contratos, pero vemos que esto no ha ocurrido lastimosamente y ellos imponen las reglas del juego. Una de las figuras que denuncia en la investigación, Arturo, tiene que ver con la figura de régimen especial. En uno de los tantos casos, ¿qué pasó con las obras de reconstrucción de Manabí luego del terremoto del 16 de abril del 2016? Han pasado 8 años. Primero, no terminan las obras, y segundo, el cumplimiento de esos contratos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que, o sea, se ve primero que los plazos que están previstos para la ejecución de las obras nunca se cumplen, en general en estos términos. Y claro, vemos que también por estos casos se han abierto, por algunos de estos contratos, se han abierto investigaciones, hay informes de Contraloría permanentes sobre empresas concretas como CAMC. Hay informes de auditores que establecen las irregularidades y sin embargo las prácticas nuevamente se repiten, Miguel. Esto es lo insólito. O sea, lo insólito es que ya se establecen irregularidades, que ya se definen en exámenes de la Contraloría problemas y momentáneamente se acogen las recomendaciones, pero luego no se aplican en otros proyectos. Entonces estamos en un círculo vicioso en el cual, en el caso de CAMC, es
es impresionante la forma en la que opera esta empresa, y hay que decirlo, todas son empresas de un holding que responden al Estado chino. O sea, acá tienen representantes privadas, ¿no es cierto?, empresas que tienen que estar domiciliadas en Ecuador, pero todas responden a una lógica del Estado chino. Creo que es importante también destacar que o sea, si bien es cierto todo el capital que ha invertido China en estos proyectos para desarrollar ciertas áreas como la construcción, como las hidroeléctricas, por ejemplo, los sectores estratégicos, es sumamente importante, y ahí hay un detalle. Hay que ver cuál ha sido realmente el resultado de esa propaganda sostenida que hizo la Revolución Ciudadana sobre el cambio de la matriz energética a través de estos proyectos chinos, ¿no es cierto? O sea, esto se vendió como que nunca se concretó al final. Entonces, me parece, Miguel, que toda esta cadena de problemas que se han identificado, que nosotros hemos podido identificar sistemáticamente durante más o menos 4 o 5 meses seguidos que hemos investigado diferentes temas relacionados con las empresas chinas en el campo hidroeléctrico, en el campo de construcción de viviendas, en el campo incluso de los proyectos mineros, como el proyecto Mirador en Zamora, donde ellos al margen de la ley y a escondidas del Ejército y Fuerzas Armadas hicieron su propia fábrica de explosivos en la frontera, que es prohibido por la ley, y sin embargo construyeron una fábrica de explosivos y están lobbiando para que les aprueben la fabricación de explosivos en una zona altamente sensible para la seguridad nacional. Ahora, de este reportaje amplio, documentado, Arturo, se da cuenta también de varios proyectos que tuvieron sus problemas entre la empresa china Camse y la empresa subcontratista, incluso superando el 30% que establece la normativa legal, y los problemas en la ejecución de obras, hospitales en Manabí, Guayas, Esmeraldas y otras obras. ¿Qué pasó entre la empresa china y la subcontratista? Sí, a ver, tenemos ahí, como había mencionado, bueno, Camse es un pulpo, ¿no? Es un pulpo enorme que básicamente va agarrando lo que puede. Y en ese sentido, ellos hasta el 2018 fueron contratados para 17 obras, ¿no es cierto?, según los informes que nosotros pudimos recabar. Y algunos de los proyectos emblemáticos, hablamos de 5 hospitales públicos en Manabí, Guayas, Esmeraldas, por 346 millones, la plataforma gubernamental aquí de Quito del Norte, de triste recordación, cuando llueve aquí copiosamente en Quito, ya sabemos los problemas que se manifestaron por todo el tema del alcantarillado, de cómo se desbordaba el agua, nuevamente todo este sinnúmero de líos técnicos, mal hecha la obra, con materiales deficientes frente a esos problemas. Hay 12 centros regionales del ECU 911 que también construyó Camse por $61 millones. Me refiero nuevamente a este tema de la plataforma del norte, porque no, o sea, había un problema de la mala edificación y construcción del alcantarillado, y a esas fallas estructurales se sumó el hecho de que la contratista habría pagado $1,3 millones en forma irregular. Es decir, con el fin de que la Contraloría desvanezca una glosa por 22,5 millones por problemas en esa obra. Ese es el otro tema. La corrupción que yo mencionaba al inicio, que también viene desde China para que se le favorezca cuando ya se le establecen irregularidades. Aprovechando básicamente toda la serie de problemas que nosotros también tenemos con funcionarios corruptos. Entonces, esta firma china ha construido Camse en todo el país. En su objeto social, vemos que construye todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, carteles, cárceles, conventos, casas. Es decir, o sea, no hay límite para esta empresa. Y así también lo ha entendido el gobierno, que le dio contratos a manos llenas,
y sin embargo luego no han tenido la frontalidad para frenarle y para decir, bueno, o sea, a mí lo que me parece lógico, Miguel, es que cuando hay una empresa que comete tantas irregularidades, el gobierno deje de contratar con esa empresa hasta que tengan evidencias de que esas prácticas van a cambiar. Pero eso no ha ocurrido, Miguel. Eso no ha ocurrido, y el gran cómplice, los grandes cómplices de esta situación son los gobiernos de turno que han contratado con estas empresas que son voraces, pero además no les importa hacer bien las cosas en buena parte. Tampoco quiero generalizar porque me imagino que hay empresas que han hecho bien su trabajo porque también la contraparte les ha exigido. Pero en buena parte de los casos, todos los procesos que hemos nosotros mapeado, hemos encontrado irregularidades. Arturo, en estos problemas de daño múltiple, incluso en otros campos, la plataforma informática y la adquisición de los famosos grilletes electrónicos que también fueron cuestionados. ¿Qué pasó? Sí, ahí vemos que el problema con el ECU 911, ¿no es cierto? Como hay un tema que es también recurrente. Se construyeron estos centros del ECU 911 y la tecnología para la vigilancia de cámaras, y además de los grilletes electrónicos, se dio a una empresa china, que es la firma CIEC, ¿no es cierto? Y esencialmente lo que vemos es que los dispositivos, por ejemplo, han sido mal hechos, han tenido problemas. La tecnología del ECU 911 tiene un problema de fondo, que es que el software uno tiene que pagar una licencia anual por eso, y no pueden cambiar el software así quieran. El contrato está atado a esa dependencia de que tiene necesariamente que seguir con la misma empresa, aunque ya no le gusten los servicios que da o haya quedado de alguna forma desfasada. Y no olvidemos que la información que sale del ECU 911, de las cámaras del ECU 911, fue en su momento aprovechada por la CNI, que era la que recogía la información y accedía directamente a la información del ECU para precisamente ubicar en manifestaciones a gente que a gente de la oposición, a periodistas, a militantes que no estaban alineados con el proyecto político. Entonces la tecnología también se utilizó para un tema político de identificación de opositores. Esto es lo que vimos en concreto también que ocurrió, y me parece que ya volviendo al tema del contrato para el dispositivo GPS de identificación y localización, el proyecto estaba, Miguel, inicialmente fijado en 73 millones. En el 2015 se había establecido la fase 2, que implicaba la ampliación de un data center, y el monto era 36 millones inicialmente. Luego, para el 2016, se anunció que más de 70,000 unidades contaban con el sistema. Hasta el 2019, Miguel, el funcionamiento fue normal. Pero hoy la plataforma que comunica el sistema con el ECU se encuentra inactiva. Ya no está funcionando. Entonces, me parece que debemos estar conscientes de todas las fallas, de hacer como un balance, ¿no es cierto? Como para ir corrigiendo, ir exigiendo cuentas a estas empresas. Y evidentemente creo que se debe como ir un poco más allá en estos temas, y que, por ejemplo, también pudimos nosotros establecer por documentos reservados a los que accedimos, que el contrato de los grilletes fue perjudicial para el Estado por cuanto fue financiado con crédito chino muy caro, pagado con petróleo, como mencionaba inicialmente, a precios descontados. CIEC ganó cerca del 800% como intermediaria en la venta de los grilletes, si se considera el precio del fabricante. Es decir, ni siquiera ellos son los que fabrican, sino que se volvieron intermediarios, y cuando uno ve los precios referenciales de otras empresas, es totalmente distinto, es mucho más barato lo que nos hubiera costado contratar directamente. Entonces,
el crédito estuvo atado a la contratación de la empresa, obligatoria de la empresa de CEIEC, y durante el correísmo, esa empresa habría recibido 12 contratos por 424 millones de dólares. De ese total, 9 habrían sido atados al endeudamiento por petróleo, que es como el dogal que tenemos, es esa estaca clavada en la espalda del Estado ecuatoriano, que tiene varios años como para seguir echando mano, porque los chinos no sueltan nada fácil. O sea, ellos se aseguran y van a tener petróleo muchos años más como garantía de pago de todas estas contrataciones. ¿Y en todos estos contratos se simuló concurso abierto o simplemente fue transparente? No, básicamente, Miguel, en estos contratos son a dedo. O sea, la empresa que da el crédito, es decir, el Estado chino, lo que hace es, de entrada, condiciona al gobierno, le manda un listado de empresas que tiene que contratar. O sea, el Estado tiene la posibilidad de un listado de 10 empresas que manda a China luego de que aprueba el crédito. De esas 10 empresas, el Estado tiene que contratar una de esas firmas, y evidentemente todo el proceso es a dedo. No hay ninguna selección, no hay ningún concurso público. Ese es el compromiso, porque los fondos son de China, salen de China, se contratan empresas chinas, las empresas chinas ganan todo el dinero, y el dinero regresa a China, porque además hay que pagar intereses o darles petróleo. Es decir, para los chinos este es un negocio de ganar, ganar. Ellos no pierden. El Estado ecuatoriano, de lo que no hemos podido observar, pierde, y pierde muchas veces por su ineptitud, por su falta de frontalidad para combatir y para aplicar la ley, porque creen que, claro, nos están haciendo un gran favor al darnos los créditos, ¿no es cierto? Y esta es una distorsión, creo yo, que tiene que corregirse de una manera mucho más eficaz, y esperemos que los gobiernos que vienen puedan realmente fijar las condiciones y las reglas del juego, para que esto no siga siendo un perjuicio permanente para el Estado ecuatoriano y para nosotros, que somos los contribuyentes, que somos finalmente los que estamos pagando los intereses de esos créditos, porque de nuestros tributos sale buena parte de esos pagos, Miguel. ¿Y qué pasó con esos grandes contratos para la ejecución de obras hidroeléctricas por un lado, y por otro también de ejecución de obras para mitigar las inundaciones? Sí, lo que encontramos, Miguel, es que más o menos por 670 millones de dólares fue construido, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, que obtiene una capacidad de 487 megavatios. La responsable, la empresa china Getsuba Group, ¿no es cierto? Esa fue la firma que se encargó de este tema, y la obra fue entregada en 2016 y está entre las provincias de Azuay y Morona, Santiago. En abril del 2021, Miguel, fue recibida definitivamente por SELEC, y la Contraloría estableció multas y glosas por 248 millones de dólares. Es decir, cerca del 40% del costo de la obra se fija como glosas para la contratista, porque básicamente hay irregularidades, hay problemas. Entonces, fijémonos, el perjuicio para el Estado en un proyecto de este tipo de 670 millones de dólares fue del 40%. El Estado y el gobierno están perdiendo, y los ecuatorianos estamos perdiendo con este tipo de contrataciones. Y lo increíble es que, como decía hace un momento, Miguel, se le siguen dando contratos a esta misma empresa. Por ejemplo, firmó en el 2012 con la Secretaría del Agua un contrato para la ejecución de obras para evitar las inundaciones del río Bulubulu, por un monto de 55 millones de dólares. Por la entidad estatal firmó Walter Solís, recordará usted. Claro, el sentenciado caso Sobornos. Por el caso Sobornos, por el delito de cohecho. Él también fue procesado, y junto al representante de la empresa en Ecuador, pero presentó un recurso constitucional
que siempre echan mano de acción de protección y al considerar que sus derechos fueron violentados. Entonces, acá también tenemos el tema que tiene que ver con cómo estos, a ver, se establecen delitos, se establecen perjuicios y luego apelan porque saben los resquicios que les da la ley y esto es un tema que se vuelve indefinido, o sea, se queda todo abierto y como saben que tarde o temprano pueden comprar a algún funcionario, ya sea de la justicia o cuando cambie la Contraloría, algún auditor, en fin, o sea, esto es un mapa de la desgracia que ha significado en buena parte de los contratos con China para el país, Miguel. Ahora, todas estas empresas chinas que hicieron tantas obras, especialmente en los 10 años de la Revolución Ciudadana, pagaron puntualmente cada año, por un lado el impuesto a la renta y por otro, cuando han sacado capitales del impuesto a la salida de divisas. Sí, en el caso de la salida de divisas han pagado, porque evidentemente la plata que reciben acá es para que regrese a China, pero lo que sí se pudo identificar, lo que sí pudimos identificar, es que no pagan impuesto a la renta. O sea, hablamos, por ejemplo, de esta firma la firma china Getsuba Group, que en el 2017 tributó $840,000 por impuesto a la renta. En el 2016 había pagado $2,6 millones, que fue un año récord de tributación para esta empresa. Eso sí, lo que decía hace un momento, ha pagado impuesto por la salida de divisas y en lo que va del 2023 ha pagado $24,000 y el 2022 tributó $56,000. Entonces, creo que esto también es un tema que debería ser analizado y vemos nuevamente el problema de que no todas las entidades de control coordinan trabajos de fiscalización como para ver cómo operan estas empresas chinas una vez que se ha identificado el patrón de irregularidades, por ejemplo, en ciertos casos, y deberían ya dar alertas, dar informes para que se activen acciones que signifiquen que se frenen los perjuicios para el Estado y que puedan hacerse los correctivos oportunamente, Miguel. ¿Y qué pasó con otros contratos como la instalación e implementación de insumos de seguridad o la plataforma informática? Sí, creo que eso también es importante porque en este caso CEIEC, también mapeamos a CEIEC, que es esta empresa más que se dedica más al tema tecnológico, ¿no es cierto? Uno de los contratos se firmó en el 2012 para la adquisición e implementación de 55 juegos, kits de seguridad, adquisición, licenciamiento e implementación de una plataforma informática, ¿no es cierto? Y el proyecto fue llamado Transporte Seguro. Tenía dos responsables, la Agencia de Regulación y Control y Transporte Terrestre y la firma CEIEC. Esta sería la encargada de proveer e instalar a esos kits de seguridad. Pero para los primeros meses del 2013 se anunciaba la instalación de 2 dispositivos en taxis y en buses. Usted recordará, Miguel, toda esa publicidad que se hacía del tema de la seguridad y cómo iban a controlar con la tecnología eso instalando en los taxis. Las cámaras se supone que grababan, o inicialmente eso ocurrió, lo ocurrido en cada unidad de transporte y se activaba un botón de pánico para que la información llegue directamente a un centro de auxilio en el ECU 911 a través de una plataforma tecnológica. Este dispositivo de GPS identificaba la localización, ¿no es cierto?, para que se pueda tomar correctivos, y el proyecto costó $73 millones. En el 2015 se firmó para la fase 2 el segundo contrato que implicaba la ampliación de los datos, ¿no es cierto?, para este centro del proyecto. El monto fue de $36 millones. Y para el año siguiente se anunció que más de 70,000 unidades contaban con el sistema. Sin embargo, hasta el 2019, el funcionamiento que tenía sus altibajos ya tuvo problemas porque
como decía hace un momento, en estos instantes, para el 2023, esa plataforma ya no funciona. Ya no funciona en el ECU 911. Entonces, ¿quién rinde cuentas y no se sabe qué pasó? ¿Por qué ya no sigue operando esto? ¿Y dónde quedaron esos gastos? No hemos podido identificar si la Contraloría estableció irregularidades y anomalías en esta contratación. Yo creo que lo más seguro es que eso ocurrió, pero creo que también en ese caso hay que observar otro contrato que la misma empresa firmó en el 2016 con el Ministerio de Justicia por 13,7 millones de dólares para la adquisición e implementación de una plataforma informática de dispositivos de geoposicionamiento electrónico. En otras palabras, los grilletes que mencionamos hace un momento, que también tienen fallas, y ya vemos que los mismos, que en muchos de los casos, las personas que están con medidas sustitutivas no tienen problema en dejar inhabilitado el grillete. Entonces yo no sé por qué se sigue utilizando esta tecnología y por qué se sigue pagando por el licenciamiento de esta tecnología, si es totalmente inútil cuando tiene que aplicarse el seguimiento a las personas que están con medidas sustitutivas y luego se aprovechan de las vulnerabilidades de este sistema, aclarando, Miguel, que la tecnología no va a solucionar el problema de quién opera los grilletes, si es que el que opera los grilletes se hace el ciego, o básicamente está cooptado o ha sido reclutado o le han coimado para que no informe sobre y le dé tiempo suficiente a quien utilice el grillete una vez que se lo ha sacado, pues la tecnología no sirve de nada si quien lo maneja está implicado o comete actos de corrupción. Arturo, y obras financiadas por el Banco Mundial, institución que es muy riguroso para ver el destino de las obras. ¿Qué pasó con las entidades inhabilitadas por haber incumplido normas y regulaciones sobre fraude y corrupción? Bueno, lo que pasa es que si bien es cierto que el Banco Mundial establece normas, pero hay que recordar que China está al margen de esas regulaciones, porque China establece sus propias reglas del juego y ellos no se someten a ninguno de estos organismos de Occidente, por así decirlo, y en estos casos sí es importante establecer que estas obligaciones deberían ser cumplidas si es que se establece desde el inicio en la contratación, pero como vemos, cuando se contratan estas obras, en general, la información no está disponible, ¿no es cierto? Es secreta, es reservada, y abrir, por ejemplo, esos contratos es prácticamente imposible. No se conocen los términos finales en los cuales se fijaron los intereses, los plazos, ¿no es cierto?, las condiciones, la rendición de cuentas ante quién tienen que responder estas entidades, las empresas contratistas. Todo es un proceso de opacidad desde el inicio y luego en el transcurso de complicidad, de no actuar de forma eficaz para hacer cumplir los términos que en general no han sido revelados. Por ejemplo, y ese tema todavía nosotros no hemos abordado, de cómo se establecieron, por ejemplo, los préstamos, los términos, los créditos, en qué condiciones, porque esa también es información que está bajo llaves. Y ningún gobierno la ha abierto en su totalidad como para entender la magnitud del problema, para poder contrastar con la realidad en lo que ha pasado. Entonces, cualquier legislación, Miguel, incluso este último tema de Sinohydro, ¿no es cierto?, en el que está también involucrado el embajador de China de esa época, no es el primero, por cierto, ¿no?, que está involucrado en hechos de corrupción vinculado a las empresas que son básicamente agentes estatales. Lo que pasa es que cuando la justicia, la fiscalía pide información a China sobre estas personas para saber su movimiento financiero, para poder investigar adecuadamente cómo operaron, identificar la corrupción, China no da ninguna información. O sea, no hay ninguna cooperación con China. China es totalmente cerrada a proporcionar información sobre sus ciudadanos. Entonces, eso significa que tenemos un hueco en las investigaciones
Y hay impunidad porque no se logra completar los casos con la información que podría venir de China, ¿no es cierto?, para poder nosotros tener datos suficientes sobre un caso de corrupción. Esto también es inaudito, Miguel, o sea, es inaudito que no se haya establecido que cuando existan problemas legales, penales, delitos, China debe entregar toda la información sobre las personas que puedan estar involucradas y que sean parte de los proyectos y sean de nacionalidad china. Ni eso se ha podido establecer, Miguel. Estamos realmente ante un grave problema porque no se ha hecho borrón o no se ha hecho un buen balance que establezca cuáles son los problemas recurrentes para poder revertirlos, analizarlos, exigir que se cambien las condiciones y que se cumplan. No ha habido esta revisión integral de ningún gobierno. Y este creo que es un grave problema también. Y en medio de la opacidad de estos contratos, ¿se mantuvo la reserva en los contenidos, en las cláusulas de estos contratos? Sí, o sea, se ha mantenido en general y esa es una regla que impone China, no solo en Ecuador, en la región. Cuando ellos llegan con los créditos, ofrecen créditos, como también con una estrategia para posicionar a China geopolíticamente en la región como contrapeso a Estados Unidos, a la otra potencia, ellos imponen sus condiciones en general, o sea, porque estados pequeños, escuálidos como el nuestro en economía, en ciertos casos, básicamente los gobiernos se ven sometidos y no actúan de una manera coherente para poder exigirle cuentas. Creo que eso es un tema que sí merece ser observado porque van a seguir los contratos, o sea, porque nosotros necesitamos ahora mucho más cuando vemos que hay una caída del precio del petróleo. Tenemos problemas ya, un déficit de cerca de, o sea, el déficit proyectado va a ser que se deje de recibir por esto, según entiendo, va a ser de algunos miles de millones de dólares, si es que la consulta también gana, la consulta popular impulsada por el Grupo Yas Unidos, 1.100 millones de dólares se dejarán de recibir al año. Entonces el panorama económico para el país es muy complicado y en esas condiciones es un terreno fértil para que venga cualquier encantador de serpientes y nos ofrezca créditos y ciegamente los gobiernos van a acogerse. Esa ha sido la norma, esa ha sido la regla, no la excepción. Por eso es que yo digo que el próximo presidente que llegue, a pesar de que va a ser un gobierno de transición, el que llegue en las próximas elecciones, tendrá que analizar cómo va a negociar con China y cómo se pueden realmente revertir estas prácticas que han ido en perjuicio del país. Finalmente, por ahora, Arturo, ¿y durante los últimos años se han pagado estas firmas impuesto a la renta? Sí, como decía anteriormente, ellos no pagan impuesto a la renta porque también pagan el impuesto a la salida de divisas. Entonces, son mecanismos que se utilizan y que están fijados en los términos de los contratos. Creo que eso también debería ser analizado, ver cuán conveniente es, cuánto gano o cuánto pierdo el Estado en medio de esto. Y no hay que olvidar también, Miguel, que en buena parte de estos contratos han habido casos de corrupción. Esa también ha sido una constante y creo que tiene que analizarse con mucho más detenimiento este tema de los procesos, de cuántos de los contratos han tenido involucrados por corrupción, hay sentenciados y cuánto se ha podido recuperar. ¿Cuánto del perjuicio que ha causado China por sus obras ha podido ser recuperado por el país? Cero, Miguel. No se ha recuperado de lo que nosotros hemos podido mapear ni un solo centavo en función de las irregularidades ya penales, ¿no? Ya vemos el problema que se tiene de recuperar activos, de recuperar el dinero de la corrupción, pues aquí también de algunos contratos que hemos podido ver, tampoco se ha llegado a nada concreto porque además hay dilaciones en los procesos que duran muchos años y ese sí es también otro foco
de problemas. Arturo, finalmente, como refleja esta profunda investigación documentada, sustentada, que ha hecho el Código Vidrio y la revista Vistazo, se concluye, como dice la investigación, que estos contratos con China no fueron ni buenos, ni bonitos, ni baratos, sino con corrupción. Así es. Lastimosamente, ese es como el balance general hasta el momento, que lo que se vendió como un relumbrón, como una gran parafernalia desde el gobierno de Rafael Correa, la obra emblemática. No nos olvidemos, Coca-Cola Sinclair, todos los problemas que hay. Hasta ahora no se entrega la obra, nos costó $2.500 millones, pero todas las obras que hay alrededor de esta, de la erosión del río Napo, todos los daños que ha causado al oleoducto, las poblaciones que han perdido, que se han dañado, las vías dañadas alrededor de todo ese proyecto. O sea, el daño es enorme, Miguel, es enorme para el país. Y sobre esto tenemos que reflexionar, porque esa obra de Coca-Cola Sinclair es como el mapa de la tragedia, de lo que ha significado recibir créditos para la obra más importante hidroeléctrica que ahora mismo está operando en no más del 50 o 60%. Entonces, cuando uno hace las sumas y restas, los perjuicios y beneficios, pues vemos que efectivamente los proyectos chinos no fueron ni buenos, ni bonitos, ni baratos. Por el contrario, han causado muchos perjuicios y se debe hacer un alto creo yo, para revisar esto precisamente hacia futuro y ver cómo se pueden enmendar las cosas o dejar con ciertas empresas que ya realmente son consuetudinarias en las prácticas irregulares y perjudiciales para el Estado. Bien, Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y este reportaje, esta investigación con la revista Vistazo sobre los contratos con China. Arturo, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Miguel. Un excelente día. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos los siguientes invitados. El expresidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado Pesantes, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, y el doctor Ramiro García, académico y penalista, para hablar sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Judicatura. Uno entra a la información oficial del Consejo y dice: Pleno del Consejo de la Judicatura declaró como emergente la designación de 10 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Se vienen los conjueces para qué? El tiempo lo dirá, ya lo vamos a despejar.